Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un caso sumamente interesante. Yo nunca había hablado de casos de temas de niños, pero la verdad es de que en esta ocasión les traigo un caso muy interesante de un niño que asesinaba a sus víctimas, que eran víctimas igual de pequeños que él. Y bueno, él tenía un problema en su ojo, el cual hacía verlo bastante extraño porque su cara como tal hacía verlo hasta como, como peligroso, como un niño totalmente extraño. Y bueno, la manera en la que hacía sus víctimas era igual de sanguinaria que un adulto, una persona, ya un asesino serial adulto. Y bueno, me impactó mucho que la familia como tal, sobre todo la mamá, lo tratara de encubrir al tratar de hasta cambiar de domicilio por tal de que el niño no fuera descubierto, en cuestión de que la mamá se daba cuenta que algo raro, algo turbio tenía su hijo. Y se comenzaba a hablar sobre ciertos asesinatos que habían ocurrido en el lugar donde él vivía. Y la mamá sabía que algo raro había hecho su hijo. Y hasta cierto punto su hijo pues nunca le dijo nada, pero pues la mamá sabía perfectamente que era él el culpable. Entonces hasta cambiaron de domicilio. Se me hizo muy raro cómo es que la familia lo trató de encubrir, y bueno, toda madre es sobreprotectora con sus hijos, pero bueno, es un tanto extraño este tema, y saber que tu hijo hizo toda esa clase de crímenes al final cuando se enteró la mamá. Pero bueno, ¿para qué les sigo contando en partecitas pequeñas? Mejor acompáñame a ver el canal, y si eres nuevo en este canal y no te has suscrito, por favor suscríbete para que me ayudes y me den más ánimos de seguir subiendo contenido como este. Así que, sin nada, sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. Jesse Pomeroy nació en Massachusetts el 29 de noviembre de 1859. Fue el segundo hijo y eran de una posición económica media. Su madre de Pomeroy era Ruth Ann Pomeroy y su esposo era Thomas. Y bueno, la verdad no tengo el apellido del padre. Por cierto, le aplicaba ciertas golpizas a sus hijos. De ahí viene como haber ciertas cosas de los golpes o ciertos golpes que fueran algo como placentero y de diversión. El padre también era alcohólico y bueno, se dice que cualquier cosa que le molestaba al padre, se llevaba a sus hijos a una cabaña y los desnudaba para después propinarles semejantes golpizas. También en las fuentes que investigué, se dice que la apariencia de Jesse Pomeroy era una apariencia que daba algo de miedo. Incluso él sabía que era diferente, su cuerpo era muy grande para la edad que él tenía. Estamos hablando de que él en este momento tenía 12 años de edad. Y bueno, él carecía de la iris del ojo y no tenía pupila. Así que lo hacía ver un chico bastante aterrador y tenían pavor al verlo. Todos le tenían miedo en el barrio, en el lugar donde él vivía, y no querían acercarse. Incluso hasta su propia madre lo rechazaba. Pero Jesse supo sacarle provecho a este aspecto tan aterrador que tenía y comenzó a hacer pues ciertas amenazas o a ser intimidante con otros chicos. Aún así, Pomeroy era un jovencito retraído y solitario. En ese momento no tenía amigos y lo único que estaba creando en su vida era ser un monstruo homicida. Siempre era un niño sombrío y bueno, pues le daban ataques nerviosos. Y ya en el tema de la casa, de cómo era en la casa, no podía haber mascotas en casa
pues como es normal en esta clase de asesinos, los niños suelen asesinar animales. Este era el caso de este niño que comenzaba a asesinar animales que eran canarios, y como le era prohibido tenerlos, pues los asesinaba para después tenerlos a escondidas. Su madre en algunas ocasiones vio cómo aparecían las cabezas cercenadas de los canarios, y también se supo que Jesse torturaba al pobre gato de los vecinos y a todos los animales que se le cruzaran. Y como estos, varios asesinos han empezado desde muy cortas edades asesinando a mascotas. A finales de diciembre de 1971, personas que caminaban por una calle bastante solitaria escucharon los lamentos de un niño que venía de una pequeña cabaña abandonada, y al ingresar se dieron cuenta que William, de 4 años, estaba semidesnudo y colgado en el techo, con una soga atada en sus manos. Estaba semiconsciente y de milagro casi a punto de desmayarse. Tenía golpes por todo el cuerpo, y las autoridades trataron de sacar información del niño, de su agresor, pero él no supo dar detalles. La siguiente víctima de Pomeroy fue Tracy, de 7 años. En febrero de 1872, fue engañado por Jesse Pomeroy con el pretexto de que irían a observar un comando de soldados, y una vez bien ubicados en el sitio, era un lugar aislado donde Pomeroy podía hacer de las suyas. Amarró y torturó al pequeño. Después dejó con los ojos morados y dientes caídos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Después de ese ataque, la policía se dio cuenta que el responsable era un chico de cabello castaño. Aunque con tan poca información no se pudo hacer mucho. En el libro no decía exactamente cómo habían recabado esa información del cabello castaño. En abril de 1872 le dijo a Robert que lo llevaría a un circo, un niño de 8 años, Pomeroy, y este lo llevó a un bosque donde le desnudó y después lo golpeó con una vara en el cuerpo. Después, mientras hacía tal hecho, estaba tocándose, y al terminar el ataque le juró que si hablaba o decía alguna cosa, le iba a matar. Y sin pensarlo ni un poco, la policía ya estaba investigando sobre el caso y comenzó a preguntar a algunos chicos, la policía, de por la zona. Y en julio del 72 se dio la alerta sobre un caso que era bastante similar a la manera de cómo lo habían cometido, y era en contra de un chico de 7 años. La policía ofreció recompensa de $500 por la información a quien le ayudara a capturar a este malandro. Se le apodó el sádico bribón, según los diarios de Boston. Los padres de los chicos comenzaron a pedirle a sus hijos que no salieran ni hablaran con extraños. Los Pomeroy se fueron a vivir al sur de Boston. Se cree que la madre insistió en el cambio de domicilio porque ella sospechaba que su hijo estaba implicado en estos asesinatos. Y cómo no pensarlo, cada quien conoce a sus propios hijos, qué tanto pueden llegar a ser o qué tanto no. Pomeroy era un niño bastante agresivo, y abordó a George Pat con una promesa de que iba a recibir dinero si lo acompañaba. Pero lo que hizo fue amarrarlo, golpearlo con todo su odio y desprecio que quizás su padre le inculcó, y su maldad estaba progresando, porque le encajó una aguja en varias partes del cuerpo y le mordió la cara y un glúteo. Inclusive se la incrustó en el ojo. Poco después, Harry Austin cayó en la trampa de Pomeroy. Este niño tenía 6 años
pero en esta ocasión le encajó una navaja para apuñalarle los brazos y los hombros. Se disponía a hacerle algo que era aún peor, como era castrarlo. Pero unos transeúntes iban pasando y Joseph y Robert, ambos de 5 años, fueron las siguientes víctimas. Según las declaraciones, dijeron que los obligaron a decir oraciones como cosas perversas. De nuevo usó la navaja al estarlo torturando y unos ferrocarrileros lo estaban viendo la escena. Y eran muy característicos los datos o las características del joven Pomeroy, pero más el hecho que tenía el ojo color blanco. Así que uno de ellos aportó más pistas y claves para la detención de este. A finales de 1872, la policía condujo a la víctima, Joseph, a diferentes escuelas públicas de Boston, con la esperanza de atrapar al atacante. Las autoridades fueron a la escuela de Pomeroy y la joven víctima no pudo identificarlo. Horas más tarde, Pomeroy pasó por la estación de policías. Por suerte, el niño continuaba testificando. Cuando pasó Pomeroy y lo supo identificar en ese momento que lo vio. Al instante lo detuvieron, pero Pomeroy se mantuvo diciendo que era inocente. Pero los oficiales le dijeron que lo encarcelarían por 100 años, así que le dio un ataque de miedo, que fue el momento de aceptar su culpabilidad. Las víctimas vivas acudieron a la identificación de este chico, lo cual lo identificaron perfectamente. Solo les faltaba que un magistrado dictara la sentencia del joven Pomeroy, y la señora Pomeroy, mamá de este chico, juró entre lágrimas que su hijo era inocente, pero se le llevó a un reformatorio y hasta los 18 años estaría encerrado y se convertiría en su hogar, un ambiente que era hostil y que había más jóvenes como él, así rechazados e inadaptados, siendo groseros y todo lo que tenía Pomeroy. Pero este se comportó como un preso modelo, y después de 15 meses de encierro, su madre abogó por él, y como él se había comportado bien, el Comité de Libertad Condicional aprobó su libertad para que Pomeroy regresara a casa. Los padres de Pomeroy prometieron tener la más vigilancia posible sobre de él, y la señora Pomeroy tenía un puesto de ropa, el cual le iba a dar trabajo a su hijo, y que también su hermano mayor de Pomeroy tenía un puesto de periódicos en el cual le emplearían a Jesse Pomeroy para poderlo tener más en vigilancia. Pero como las personas que son así siempre serán así, lo volvió a hacer después de 2 meses, y el 18 de marzo de 1874, Jesse estaba haciendo la limpieza local del local de la mamá y platicaba con un chico de apellido Korn. Apareció una niña llamada Katy de 10 años que iba a comprar un cuaderno. Pomeroy le dijo que solamente le quedaba uno y que debía buscarlo en el sótano. Pero antes de bajar le dijo a su amigo que fuera a traer carne para las mascotas. Y Jesse condujo a Katy al oscuro desván. Ahí volvió a hacer de las suyas, cortándole el cuello. La atacó de una manera fuerte y fea, brutal. Dejó el cuerpo abandonado. Se lavó las manos y siguió sus labores. Como todo un asesino psicópata, aún así la madre de la niña alertó a la policía, pero tomaron la declaración de Pomeroy y del joven sin siquiera investigar un poco más. Y aunque tenían motivos para pensar mal de Pomeroy, solo pensaron que era un rapto de trayecto de la casa de la niña al lugar donde estaba el local,
la habían raptado. Harry Field fue conducido por Pomeroy a un lugar muy apartado, pero por suerte de Harry iba pasando un conocido de Pomeroy, así que lo dejó ir. Pero Millet, de 4 años, quien siguió a Jesse porque le dijo que iría a ver pasar un barco de vapor en los bosques de Boston, lo siguió a Pomeroy y fue este el momento en el que la asesinó. En esta ocasión vieron que iban 2 niños, había testigos. A lo más alejado del bosque, una señora testificó lo extraño que lucía el joven mayor al llevarlo de la mano. Y bueno, quería que nadie lo interrumpiera, así que caminaron un largo rato el niño y Pomeroy. El niño se dio cuenta de que eso de ver un barco era solo una mentira. Sacó el cuchillo de su bolsillo y recuerdo al reporte que se dijo, pues el chico había sufrido varias heridas en brazos. Se le contaron 18 heridas en tórax y las uñas incrustadas de Pomeroy. Y bueno, tenía el ojo apuñalado también. Pero unos niños que jugaban en la playa descubrieron los restos del niño. La policía después revelaría los datos tan fuertes del ataque. Las autoridades pensaron en Pomeroy como primer responsable, pero se pensaba que estaba en el reformatorio, y al revisar si estaba en el reformatorio o no, se sorprendieron cuando se dieron cuenta que ya no estaba ahí, y de inmediato pidieron la captura nuevamente de este niño, y la señora Pomeroy lo defendió. Jesse se mantuvo muy tranquilo y no pudo inventar ninguna coartada durante el tiempo que se hicieron los crímenes y bueno, mientras tanto tomaron su calzado los agentes como para ser investigadas las pisadas de los zapatos de Pomeroy y del otro chico, Orange. Constituyeron la escena del crimen mediante yeso y recrearon las huellas que ubicaba a ambos en la escena del crimen y coincidieron con las de Pomeroy. Y ante tales evidencias, Jesse comenzó a confesar y pidió que no le dijera nada a su madre y se excusó diciendo: siento, no pude evitarlo. Después de eso, de que detuvieran a Jesse, la ruina de su familia cayó en toda la familia y nadie se acercaba a la tienda de la señora Pomeroy. Y finalmente la competencia de enfrente hizo que le compraran su negocio. Y durante las remodelaciones, las personas encontraron el cadáver en el sótano que dejó olvidado de la niña Katy, y cuando le dijeron a Jesse de ese nuevo caso, él lo negó todo y al estar viendo que la familia sería implicada, aceptó la culpabilidad y después de un rápido juicio se le dio una condena y era ir a la horca, pero no hubo gobernador que se atreviera a firmar esa sentencia debido a su corta edad. Y pues es que en ese entonces él tenía 14 años. Al final el gobernador Alexander le impuso una condena de cadena perpetua. Debía estar solo siempre. Esa era su condición que había puesto el gobernador. Debía cumplir cadena perpetua solo y en todo el tiempo que estuvo encarcelado fue su madre quien le visitó y la única que podía hablar con él. Después de que murió la mamá de Pomeroy, nadie más le visitó. Permaneció en prisión durante 40 años y en 1929 ya estaba muy enfermo y fue sacado de la celda para ser llevado a un hospicio de la policía, donde pasó los últimos años de su vida. Murió el 29 de septiembre de 1932 y su deseo final fue ser cremado y que sus cenizas se esparcieran a los 4 vientos. En su estancia en la cárcel solo leía cosas de estudio, algo de lenguas
y por mucho tiempo planeó escaparse. También trató de quitarse la vida en una ocasión. Su nombre se escuchaba en los periódicos bastante. Él era feliz, jamás dijo que tuviera algún arrepentimiento como tal sobre los crímenes que cometió y jamás se le vio que por su ojo blanco extremadamente extraño derramara ninguna lágrima. Bueno, pues aquí estamos otra vez con mis comentarios sobre este asesino. Creo que desde donde lo veo, desde el punto en que yo lo estoy viendo, pienso que este niño hacía bullying, porque realmente eso hacía al principio. Y después se fue convirtiendo en una clase de asesino serial, tanto que hizo crímenes bastante desagradables, bastante pues fuertes. Y pues todo lo que hacía con sus víctimas, incluso esa parte que dice que se empezó a tocar él mismo mientras estaba haciendo sus crímenes, creo que es de un asesino pues adulto, un asesino ya grande. Y bueno, me llamó mucho la atención el cómo la mamá lo sobreprotegía y el cómo la mamá lo trataba de encubrir en sus cosas, incluso hasta cambiarse de domicilio. Y después, pues hacerse la que, o sea, pedirle hasta al juez que por favor lo sacara, que por favor sacara a su hijo de ahí. Yo creo que si hubiera tenido la atención suficiente, a lo mejor no hubiera pasado tal cosa. Y bueno, quiero pedirte que si eres nuevo, pues te suscribas al canal para que puedas seguir viendo más asesinos. Pásate a la lista de asesinos seriales para que veas todos los asesinos que ya tengo, que son más de 70. Y bueno, espero verte en 15 días con otro nuevo asesino. Chao.